Tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud, en todos lados, mucha corrupción, y estamos limpiando. Y por eso estas reacciones muy lamentables, no estoy culpando a nadie, en el caso particular de los padres, mucho menos los niños. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de que no les falten los medicamentos. Ese es el propósito, que no le falte a nadie la atención médica, los medicamentos, y que haya gratuidad. Pero este modelo, esta política, pues significa afectar intereses creados, los que no quieren dejar de robar, presionan y piensan que de esa manera vamos nosotros a dar marcha atrás en las decisiones que hemos tomado de no permitir la corrupción. Aprovechamos para decirles, pueden seguir manipulando, distorsionando las cosas, pero nosotros no vamos a ceder. Es cero corrupción y vamos a atender todas las demandas. Por eso ayer mismo los responsables de salud fueron al aeropuerto y hoy todo el día, y por eso están aquí, para informar a los ciudadanos qué es lo que está realmente sucediendo. Habían empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas, con los materiales de curación. Y habían, y sigue existiendo, complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica, lo manejaban y lo siguen manejando en algunos casos en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios. Este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer. Una empresa era la que abastecía, una sola empresa era la que abastecía. Y pues por eso todo esto que está sucediendo, lamentablemente, pero vamos hacia adelante. Ahora les explicamos qué se está haciendo y vamos a dar información de todo, quiénes son las empresas, las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso las investigaciones que se van a abrir en hospitales para
revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción. También decirles que no va a haber falta de medicamentos. No hay. En el caso de los niños de cáncer. Y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo. Nunca va a faltar. Y tenemos presupuesto suficiente y tenemos todos los medios para que no falte el abasto de medicamentos. Y desde luego vamos a ir avanzando cada vez más. Les molestó muchísimo no solo el combate a la corrupción, bueno, eso es más, porque tocarles la bolsa a estos ambiciosos que se han dedicado a robar desde hace mucho tiempo, pues es un agravio mayor. Pero también la parte ideológica, ¿cómo que la gratuidad? ¿Cómo que ya no se va a cobrar? Hay resistencias a eso. Y nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes. Y no se van a cobrar los medicamentos. Y van a haber medicamentos. Ni atención médica ni medicamentos. Ese es el plan. Y va a funcionar. Entonces, después de eso, después de que nos expongan sobre el tema de salud, la secretaria de la Función Pública va a explicar precisamente de cómo estamos combatiendo la corrupción, qué resultados hay, cómo vamos avanzando. Le dejamos al doctor Hugo López-Gatell que introduzca. Con mucho gusto. Gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos. Voy a decir de manera breve lo que se relaciona con lo que ya habíamos explicado el jueves pasado de cómo funcionan estos problemas de concentración del mercado y cómo eso puede llevar de manera directa a presiones por el reinterés comercial que lleven a que escaseen los medicamentos en el punto de servicio por acción directa de los proveedores. Lo explico de esta manera, nos vamos a enfocar al cáncer y de manera especial vamos a atender el problema del cáncer infantil. Después le dejaré la palabra al doctor Gustavo Reyes Terán, nuestro comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, quien explicará ya estos detalles. Básicamente quiero que ubiquemos la dimensión o el tamaño del problema. Ayer en estas manifestaciones de este grupo que cerró el aeropuerto se hablaba de cientos de miles de casos de cáncer infantil al año. Precisemos, estamos hablando en México que la incidencia de cáncer infantil es alrededor de 7,000 casos por año. La mitad de ellos son leucemias, me estoy refiriendo al cáncer infantil. La mitad de ellos son leucemias y la mitad de los casos de leucemias agudas se atienden principalmente en dos hospitales nacionales que son el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ese es el tamaño del problema. Ahora, seamos muy claros, cada caso es importante, cada caso es una experiencia de dolor humano para los pacientitos y para sus familiares. Entonces, nuestra total simpatía, respeto y apoyo y compromiso con las y los pacientes y con sus familiares. Pero sí es muy importante, cuando estamos hablando de este problema, tener claridad de los números. Ahora, respecto a los medicamentos, hay un problema mundial que primero tenemos que tener también muy claro. En el mundo
el mercado de medicamentos oncológicos también está extremadamente concentrado. Hay 2 empresas mundiales que producen los principios activos de varios de los medicamentos contra el cáncer de gran uso en todo el mundo. 2 empresas, una en China y otra en la India. Esto desde hace varios años. La empresa de China sufrió problemas en su capacidad de producción y la mitad, se podría decir, de la producción mundial de algunos de los medicamentos oncológicos principales. Estamos hablando de vincristina, de ciclofosfamida y de ifosfamida, como los medicamentos que sufrieron este problema del mercado mundial, ya no se producen con la suficiencia necesaria para abastecer al mundo. Obviamente, se encarecieron, se concentraron. Ahora, sabiendo esto y habiendo surgido esta crisis, en este gobierno tomamos acciones. Entonces, nos hacemos responsables, y así hemos actuado, de enfrentar el problema y de buscar soluciones. Y aquí destaco y agradezco el papel que ha jugado la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ayudar al sector salud a encontrar estos medicamentos. Y agradezco también al canciller Marcelo Ebrard su apoyo en la parte diplomática por abrir los canales para encontrar los productos. Y puedo decir con toda tranquilidad y contundencia que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metrotexato, y entonces decidimos que era estratégico para el país que nosotros, el gobierno, compráramos los medicamentos y que no estuviéramos sujetos a lo que el jueves pasado llamé chantaje y presión de una empresa monopólica en México, que es la que tiene contratos de farmacias con la mitad de los hospitales federales. Finalmente, lo que ocurrió ayer, insistimos en expresar nuestro total respaldo y simpatía a las familias de los niños con cáncer. Se precipitó por un problema de que estos medicamentos que compramos y que desde inicio de enero advertimos que se los estaban a disposición de estos hospitales, y aparentemente a las familias no se les comunicó que el gobierno había solucionado el problema desde agosto del año pasado. Obviamente reaccionaron con indignación y con ansiedad y se manifestaron. Eso es lo que queremos dejar muy en claro. Le voy a pasar la palabra, con el permiso del presidente, al doctor Gustavo Reyes Terán para que nos explique algunos de estos detalles. Gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días. Voy a dar una breve reseña de lo que ocurrió ayer en el contexto que ha marcado el doctor Hugo López-Gatell. El Hospital Infantil tiene contratados servicios subrogados de farmacia y de mezclado de medicamentos para el tratamiento del cáncer. Particularmente, el foco ha sido el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. El proveedor ha tenido inconsistencias en la entrega desde finales de agosto de 2019. Es bien conocido el hecho desde agosto y durante todo el año hubo inconsistencias en la entrega de los medicamentos. De la lista de medicamentos que se encuentran en el contrato subrogado no solamente por el Hospital Infantil de México, sino por varios hospitales e incluso institutos nacionales de salud. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Oficialía Mayor de Hacienda, ha adquirido medicamentos para cubrir la demanda actual. Ayer, 22 de enero, se entregó al Hospital Infantil la vincristina, más de 440 piezas de vincristina y otros medicamentos oncológicos, que motivó el foco de la motivación de la manifestación ayer de los padres de pacientes fue la escasez de vincristina. A principios de enero de este año se informó al Hospital Infantil de México que los medicamentos oncológicos, incluido vincristina, se entregarían el 22 de enero, es decir, ayer. Los padres de pacientes anunciaron un día antes la manifestación alegando que no se les informó que se entregaría ayer la vincristina demandada. Los padres de pacientes fueron atendidos e informados por parte de una comisión del Instituto de Salud para el Bienestar y también de la Coordinación
de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad de la entrega de la vincristina que ocurrió ayer al director del Hospital Infantil. Aumentaron cada vez más su demanda hasta exigir que el presidente se comprometiera públicamente ante ellos. Es importante considerar, reconocer que hace 2 días que presentamos la propuesta de gratuidad a los 26 directores generales de los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad. 21 de ellos han aceptado y se han adherido a la propuesta de gratuidad hacia el 1 de diciembre de este año, como lo ha instruido el presidente de la República. Sin embargo, hay 4 institutos y hospitales federales que no se han adherido aún a esta propuesta de gratuidad como nos lo han instruido. Gobierno de México.